tenemos Juan capítulo 13, versos del 1 al 15, el lavamiento de los pies. Dice la palabra del Señor. Antes de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo e ir al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Y Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó a la cintura. Luego puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida. Llegó a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿vas a lavarme los pies a mí? Respondió Jesús: Lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero llegará el momento en que lo entiendas. Pedro le dijo: Jamás permitiré que me laves los pies. Jesús replicó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Verso 9. Y le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a la mesa les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, por permitirnos llegar hasta tu casa, buscar tu consejo y tu dirección. Habla a cada uno de nosotros por medio de tu palabra y guíanos para hacer, Señor, bendición donde tú nos has puesto. Da tu paz y tu fortaleza a todos tus hijos. Afírmanos, Señor, en tu verdad y guíanos cada día para poder ser más y más conforme a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. Hemos estado hablando durante las últimas semanas sobre ser una iglesia emocionalmente sana. Y hemos partido por la importancia que tiene el poder ir investigando, indagando en nuestro interior para poder ver qué cosas tienen que ser trabajadas. Vimos también la semana pasada la importancia de examinar nuestro pasado, ver si ahí hay cosas que hay que cambiar, que hay que trabajar para poder ser más conforme a lo que Dios quiere. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de ser humildes y dejar a Dios trabajar en nuestro corazón. La semana pasada les decía que solamente cuando Dios entra a trabajar en nuestro corazón puede darse esa transformación. Es lo que vimos en el caso de Jacob. Y pues hoy vamos a ver cómo Dios puede hacer ese proceso. Y es por esa razón que nos hemos ido al Evangelio de Juan, al capítulo 13, para poder ver ahí lo que el Señor nos enseña. Este texto de Juan 13 nos habla sobre el lavamiento de pies, y cada vez que tú lees alguna porción de las Escrituras hay algo nuevo que te llama la atención. Y hay algo que a mí me llamó la atención más que en otras ocasiones, fue la actitud de Pedro. Cuando leo el texto de Juan 13 y veo que Jesús está lavando los pies de cada uno de los discípulos, veo que Pedro toma una actitud bastante, ¿qué diríamos? Un poco reacio a que Jesús se acerque a sus pies. Dice el texto en el capítulo 13,
en el verso 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Es interesante la reacción que tiene Pedro. Lo que yo veo hasta cierto punto en él es esa especie de pudor, esa especie de recelo a que Jesucristo se acerque a sus pies. Y me ponía a pensar a ese pudor que siempre tenemos. Puede ser en nuestros pies o puede ser en otros aspectos de nuestra vida, pero tenemos cierto pudor a que la gente se acerque más de lo debido. A veces se habla del metro cuadrado. Yo tengo mi metro cuadrado, aquí por favor nadie se acerque. Y esa es la actitud que parece tener Pedro en este caso. Pensando en eso me acordé de algo que alguna vez recuerdo que leí en la universidad sobre Vesalio, considerado uno de los grandes de la medicina en el siglo XVI. Es el primero que empieza a hacer disecciones de seres humanos para ver cómo es el organismo humano. Cuando él comienza a hacer eso, en ese tiempo eso era bastante delicado, la gente no quería que se haga eso. Así que él tenía que solamente, podía él diseccionar los cuerpos de los que habían sido muertos por ser asesinos, por ser delincuentes y por haber sido muertos en la horca por sus delitos. Solo esos cuerpos les permitían que él diseccionara y viera cómo era el cuerpo por dentro. Para esto, como él no era muy buen dibujante, pidió a un amigo que le ayudara dibujando los órganos mientras él los iba examinando. Y entonces dibuja el corazón, dibuja los pulmones, dibuja las arterias, dibuja los músculos. Pero lo interesante de esos dibujos, y ustedes los pueden encontrar en el internet, lo interesante de esos dibujos es que se ve todos los órganos, pero la persona parece como si estuviera viva. Sabemos que es un muerto, pero es como que estuviera viva y mira con horror cómo están abriendo su cuerpo. En ese pequeño dibujo yo encuentro algo que es muy común en nosotros y que ese autor logra reflejar bastante bien. El pudor que tenemos a que la gente se acerque demasiado a nosotros. Ese recelo que este dibujante lo hizo expresivo al pensar que hasta los muertos tienen pudor de que la gente pueda ver su interior. Ese pudor es el que yo parece encontrar en el caso de Pedro. Pero antes de llegar a ese pudor de Pedro, vamos viendo cómo se va desarrollando esta historia. En Juan, en el capítulo 13, en el verso 1, lo primero que nos narra el texto es la razón por qué Jesucristo va a hacer lo que va a hacer. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La razón de lo que va a hacer es por amor. Eso es lo que le motiva a Jesucristo. Va a lavar los pies de los discípulos por amor. Pero hay algo más. Los estudiosos de la Biblia dicen que el Evangelio de Juan se divide en dos mitades. La una va hasta el capítulo 12 y la otra empieza desde el capítulo 13. Así que lo que está diciendo en este verso 1 es como la introducción a la muerte de Cristo en la cruz. Así que está diciendo, el lavamiento de pies es por amor, pero la obra en la cruz también es por amor. ¿Por qué Jesús se atreve a hacer todo esto? ¿Por qué Jesús se humilla al punto de lavar los pies a sus discípulos? Por amor. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que aquí vemos en el capítulo 13 es una muestra de ese amor. Dios te ama y por eso quiere lavar tus pies. Dios te ama y por eso ha muerto en la cruz por ti y por mí. Ese es el mensaje que está ahí primero planteándonos. Pero luego cuando voy al verso 2, parece como que cambiara de tema y me plantea algo que me parece muy valioso acá en el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ojo con el verso 3, sabiendo Jesús
que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y luego sigue el relato del lavamiento de pies. ¿Por qué me parece importante esas palabras que dice ahí? Solo cuando tú sabes quién eres y lo que tienes, estás dispuesto a humillarte sin importarte lo que los demás piensen. Cuando tú no sabes lo que vales y lo que tienes, cualquier comentario de los demás te desmorona. Cuando tú no estás seguro de ti mismo, te dejas humillar. Cuando sabes lo que vales, no importa que los demás no lo reconozcan. Tú sabes lo que vales. Jesucristo sabía lo que valía. ¿Por qué lo sabía? Porque Dios ya le había entregado todas las cosas. No tengo necesidad de demostrarle al mundo nada, porque ya Dios me ha demostrado lo que valgo. Cuando tú tienes problemas de autoestima, lo más importante es volverte a Dios y reconocer que Dios ya te ha dado su salvación. Que Dios te ama por encima de todo. Que Dios está pendiente de ti. Cuando tú sabes eso, no vas a estar angustiado o preocupado por lo que los demás digan o dejen de decir. Tú estarás en paz porque sabes de quién vienes y hacia quién vas. Eso es lo que tú tienes que reconocer. Y eso es lo que Jesús lo tenía claro. Solo quien conoce lo que vale puede humillarse y no sentirse mal por eso. En cambio, el narcisista, todo lo contrario, busca atraer la atención sobre sí mismo por una razón, porque no siente que valga nada. Como siento que no valgo, necesito que los demás me estén afirmando constantemente, que me digan que soy valioso, que me digan que soy útil, que me digan que soy realmente una persona que sirve para algo. Necesito esa aprobación y esa afirmación, porque no me siento valioso en mí mismo. Eso es lo que sucede en el narcisista. Pero en cambio, aquel que reconoce lo que vale delante de Dios, no necesita eso. Ahora, debemos reconocer algo también. A veces tenemos esos problemas de que sentimos que no valemos porque hemos sido muy golpeados en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos resolver eso? Ahí está, examinar nuestro corazón y empezar a sanar esas heridas del pasado. Esa es la manera de empezar a restaurar nuestra vida. Ahora miren luego lo que pasa. Verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y ahí viene la escena de Pedro. Tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué tiene tanto pudor Pedro con respecto a sus pies? No es el único, de hecho. Encontré por ahí una leyenda de los judíos que narra la historia de José. Ustedes conocen a José, el del Antiguo Testamento, el que fue vendido por sus hermanos, fue a Egipto y en Egipto se convirtió en el segundo al lado del faraón. Él tuvo una esposa egipcia, Asenat. La leyenda, ojo que es leyenda, esto que voy a decir ahorita no está en la Biblia, pero es interesante lo que dice. La leyenda dice que en cierta ocasión José estaba regresando a su casa y Asenat le ve que está con los pies sucios. Así que toma un lebrillo, toma una toalla y se dispone a lavar los pies de su esposo. Y su esposo le dice, tú no me lavarás los pies, para eso tenemos esclavos. Entonces Asenat, la esposa, le dice, solo yo puedo lavar tus pies, porque son míos y solo yo los lavaré. Es interesante por dos razones. Por un lado, el pudor de José. No quiere que su esposa le lave los pies. Y por el otro lado, es interesante por el amor que manifiesta esa historia. Su manera de expresar amor, la manera de expresar amor de la esposa de José es por medio de lavar sus pies. Pero él se siente avergonzado ante eso. No quiere que lo haga. ¿Por qué nos puede dar vergüenza eso en particular? Y la respuesta en parte yo la encuentro entre los psicólogos. Los psicólogos hacen a veces estos exámenes, indagan un poco en qué es lo que hay en nuestro inconsciente y dicen que para nosotros los pies es como el fundamento, la base, es donde nos sostenemos. Sentimos que en nuestros pies estamos firmes
Y los psicólogos dicen que cuando nosotros tenemos en nuestro inconsciente ciertos conflictos con nuestros pies, es porque tenemos ciertos conflictos en nuestro interior. Entonces, lavar los pies es como una manera de decir lavar tu corazón, limpiar tu corazón. Y nosotros tenemos pudor y vergüenza por nuestros pies por una razón, porque es como sentir que están ya entrando en lo más íntimo de nuestro ser. Y eso nos incomoda. Partiendo de eso, cuando yo veo el texto bíblico y veo lo que está Jesús haciendo, yo le encuentro sentido a esto. Veo que Jesús está buscando, por medio de los pies, empezar algo que es necesario en nosotros, empezar a limpiar nuestro corazón. Nos da vergüenza presentarnos ante Jesús. Yo me lo imagino a Pedro sentado ahí, con sus pies sucios. Recuerden que había sandalias, no había ni Reebok, ni Nike, ni Adidas. Estaba solamente la sandalia, iba andando por la tierra, por el polvo, por el lodo, por el agua. Estaban totalmente enlodados esos pies. Y viene el maestro, viene el Señor, viene el Hijo de Dios. Toma un lebrillo, toma una toalla, pone el agua en el lebrillo, en el lavacro, digamos, se arrodilla delante de él. Y yo me imagino el impacto para Pedro eso, ver sus pies y ver al Hijo de Dios de rodillas delante de él. Eso realmente tuvo que haberle golpeado a Pedro. Él se sentía muy avergonzado y creía que delante de Dios tenía que estar completamente limpio. Hasta su cuerpo tenía que estar totalmente limpio para poder estar delante de Jesucristo. Y viene Jesucristo a lavarle sus pies, lo que él considera lo más sucio de su cuerpo. Pero eso es lo que él necesitaba. Jesucristo hasta el día de hoy sigue lavando nuestros pies. ¿En qué sentido? Nosotros seguimos en nuestro interior teniendo conflictos. En nuestro ser interior seguimos teniendo problemas, que es como tener nuestro corazón enlodado. Y lo que hace Jesús es venir otra vez, ponerse su manto, tomar una toalla, tomar un lavacro, poner agua y empezar a limpiar nuestro corazón. Viene y se arrodilla delante de nosotros y empieza a limpiar. Y a veces nosotros actuamos como actuó en este caso Pedro. A veces nosotros le decimos, Señor, ahí no. Esa parte no, Señor. Cualquier otra parte, pero esa parte no. Esa herida que todavía está sangrando, esa no la tope, Señor. Señor, cualquier cosa menos ese recuerdo del pasado. Eso no, Señor. Pero es ahí donde Jesucristo tiene que empezar a sanar. Y le dice eso a Pedro. Miren lo que dice en el Juan 13, en el verso 7, verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y a veces le decimos eso a Jesús. Seguimos con ese dolor, seguimos con esa herida abierta, seguimos con ese conflicto por algo que pasó en algún momento. Y seguimos diciéndole a Jesús, eso no, Señor. Eso me duele y prefiero que ahí no entre, Señor. O a veces puede pasar otra cosa. Me alejo de la iglesia, me aparto de Dios por alguna herida que tuve. Y digo, cuando esté sano, volveré al Señor. Pero así no funciona. Él tiene que tomar su lavacro, su agua, su toalla y sanar esa parte que está herida. Solo Él puede hacerlo. Tú no lo vas a poder hacer. Nadie más lo va a poder hacer. Solo Dios lo hace. Para poder dejar que Dios sane tu corazón, tú tienes que tener en primer lugar confianza en el Señor Jesucristo. Saber que solo Él puede hacerlo. Y cuando tú le abres tu corazón, es como que tu corazón herido le entregas al Señor. Le dices, Señor, aquí está. Me lo lastimaron. Y no una vez, un montón de veces. Y el Señor lo toma con todo el cuidado que tú quieres que le dé. Y Él está para sanar ese corazón. Pero mientras tú lo tengas ahí guardado,
diciendo, no, Señor, tú no me lavarás mi corazón, no va a pasar nada. Podrás venir todos los domingos a la iglesia, pero no pasará nada. Y de hecho es lo que el texto dice acá. Miren lo que dice en el verso 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesucristo tiene que empezar a lavar en cada uno de nosotros esas heridas, sanar eso que está herido. Pero aún así, dice luego en el verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esa frasecita es clave. Y esa frasecita nos hizo recuerdo el día de ayer en el Ministerio de Alabanza, cuando estábamos estudiando este texto, uno de nuestros hermanos decía, pastor, o sea que ahí también estuvo Judas de Iscariote. O sea que Jesús le lavó los pies a Judas. Y la respuesta es sí, también le lavó a él. Pero hay un problema. Jesús podía hacer eso, pero mientras él cerrase su corazón, no importa cuántas veces estuviese Jesús ahí con su toalla y con su lavacro, no iba a pasar nada. Solo cuando yo le abro mi corazón a Dios, empieza a pasar algo. Yo puedo venir todos los domingos a la iglesia. Jesús puede venir todos los domingos, traer su toalla, traer su lavacro y de uno en uno empezar a lavar nuestros corazones. Pero si yo tengo mi corazón cerrado, no va a pasar nada. Seguiré viniendo, pero seguiré con ese dolor, esa amargura en mi corazón. Solo cuando le abro a Él hay un cambio. Así que tengo que abrirle a Cristo mi corazón para que Él lo sane. Pero hay algo más que hay que considerar en este texto. Jesucristo les dice luego en el verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esa frasecita me parece genial por una razón. Les dije que para poder permitir que Dios sane nuestro corazón necesito confianza, pero también necesito humildad. Por una razón, mi hermano, porque hay veces en que Dios te va a mandar para que te sane un hermano de tu iglesia. Y ahí es cuando ya no nos gusta. Pero por eso puso eso ahí. Ejemplo os he dado para que vosotros hagáis lo mismo. Hay veces en que Dios te va a sanar en oración. Estás orando, le estás pidiendo, Señor, esto me duele, esto todavía me atormenta, y el Señor te va a sanar. Pero hay veces en que tal vez Dios te va a decir, ve con tu hermano, porque yo lo voy a usar a él para sanarte. Y eso ya no nos gusta. Para poder ser sanados, en ese caso, necesitamos humildad. Ser humildes para poder aceptar los planes y proyectos del Señor. Ser humilde para decir, Señor, como tú quieras sanarme, así que se haga. Y el ejemplo que yo recuerdo en este caso es el del apóstol Pablo. Ustedes recuerdan que antes de convertirse, ¿qué es lo que era? Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia. Se encuentra con Jesucristo cara a cara. Jesucristo le dice, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dice. Y entonces le manda a que vaya a Damasco, ciego. Y cuando llega a Damasco, Dios va a tratar con él. Pero después de haber recibido una revelación directa de Jesucristo, uno que se espera de alto nivel, ¿no es cierto? Pero a quien manda Dios es a un ancianito que no conoce mucho no es un gran experto en Biblia, no es un erudito, no es nada de eso. Es simplemente una persona de oración. Y le dice a este viejito, Ananías se llamaba, ve y ora por Saulo. Yo me lo imagino a Saulo pensando, no, pues pero si yo he sido fariseo de fariseos, yo he estudiado con los más grandes intérpretes de la ley, yo soy de los más grandes de Israel, ¿cómo me van a mandar a este ancianito para que ore por mí? Si no tenía humildad, no podría ser sanado. Vino ese ancianito al fariseo de fariseos, al más erudito de la ley, al que conocía, se las sabía todas, vino, oró por él y fue sanado. No solo necesitamos confianza en el Señor, necesitamos humildad
para aceptar que el Señor puede obrar de una manera que no nos esperamos. No sabes tú a quién Dios puede usar. Déjalo a Él obrar. Deja que Él vaya haciendo la sanidad que necesita tu corazón. Sé humilde y acepta los procesos del Señor. Sé humilde y déjalo a Él que te vaya guiando paso a paso hasta llegar a la sanidad completa. Si no guardas en tu corazón y eso se sigue amargando, se sigue dañando, y eso es terrible. Ustedes han visto el agua fluir. Es hermosa, es cristalina. Y en algunos casos, tal vez si es que viene de una vertiente, hasta la puedes tomar. Pero ¿qué pasa cuando el agua está empozada? Cuando ha pasado en un estanque por años y no se ha movido. Esa agua se vuelve peligrosa para la salud. Tú puedes tener en tu corazón esa agua empozada. Y mientras no la dejes fluir, va a ser dañina para tu corazón. Es necesario decirle: Señor, ven y sana este corazón que está dañado, que está dolido y que está actuando de mala manera. Eso es lo que Jesucristo quería hacer. Mi hermano, si hoy has venido a esta reunión, es con un propósito de parte de Dios. Él quiere sanar tu corazón. Quiere sanar nuestros corazones. Pero podemos ser como los discípulos, o podemos nosotros negarnos a dejar que Él nos sane. Eso depende de cada uno de nosotros. Yo te animo a que le dejes a Jesucristo sanar tu corazón. Aprende a perdonar y aprende a pedirle perdón a Dios por lo que has guardado. Eso es lo que va a lograr esa sanidad en nosotros, en cada uno de nosotros. Queremos ser una iglesia emocionalmente sana, queremos ser líderes emocionalmente sanos. Permitamos que Dios empiece a hacer esa sanidad en nuestros corazones. Si no, nos volvemos una iglesia llena de conflictos, llena de pleitos, llenos de contiendas. Hagamos a que Dios venga con su lebrillo, con el agua, con su toalla, se arrodille delante de nosotros y nos sane. No le digamos: tú no me lavarás jamás, Señor. Digámosle: aquí estoy para que tú hagas tu obra, Señor. Aquí estoy para que empieces a restaurar lo que ha estado mal en mi corazón. Para cerrar, solamente contarles cuando a mí me pasó algo así. Yo estaba en la universidad en ese entonces, joven todavía, y cuando estaba ahí, pues de repente veo un grupo de cristianos, yo apartado del Señor, y les veo que están leyendo la Biblia, están compartiendo el Evangelio con los que no conocen. Y yo arrogante me acerco para mostrarles que yo sabía más, porque desde niño siempre mis padres me hicieron estudiar la Biblia. Así que desde niño me hicieron memorizar un montón de versículos. Gané un par de concursos de memorización de versículos. Pero eso que debía ser para bendición, yo lo estaba usando para destrucción. Me acerqué a ellos y mientras iban predicando, yo comenzaba a cuestionar todo lo que decían, por tratar de sabotear lo que ellos estaban haciendo. Como Saulo que perseguía a la iglesia, yo estaba saboteando a la iglesia. Así que comencé a hacer eso. Y de repente uno de los chicos se acerca, me saluda, me pregunta el nombre y me lleva a un lado para conversar conmigo. Y yo arrogante pensé, seguro que este no sabe con quién se mete. Entonces vamos, conversemos. Entonces íbamos a comenzar a conversar. Y Enzo me dice: primero oremos. Y oramos, y entonces él comienza a hablar y me dice: mira, tú sabes bastante de Biblia. Sí, más hinchado no podía estar. Pero déjame decirte algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y me comienza a decir cosas que solo yo sabía. Nadie más sabía. Y comienza a decirme lo que Dios pensaba de lo que yo estaba haciendo, que nadie más sabía. Y en ese momento me quebranto. Y le pido perdón a Dios por todo lo mal que estaba haciendo. Yo estaba con mi corazón duro. Y cada vez que mis padres querían que me acerque de nuevo a Dios, yo me esquivaba. Mi corazón estaba bien hecho piedra.
Y cada que veía alguna posibilidad de sabotear la obra del Señor, yo estaba ahí para hacerlo. Pero el Señor vino con su lebrillo, con el agua, con la toalla, se inclinó a mí, se arrodilló y empezó a limpiar. Empezó a sacar todo lo malo que estaba ahí. Y mientras lo hacía, yo lloraba. Yo me angustiaba por eso. Si es para el Señor, hazlo más fuerte. Y el Señor hizo ese cambio, esa transformación. Ahí es cuando yo regresé a la casa. Mis padres cuántos días habían estado orando y yo nada que cambiaba. Llegué ese día y le llamé al pastor. Le dije, pastor, quiero servir en alguna cosa, ¿en qué habrá? Y ahí el pastor, en ese tiempo el pastor Lenin, me dice como que de mala gana porque ya sabía que yo nunca quería servir en nada. Y si servía en algo era para sabotear. Así que me dice, vamos a empezar la escuela vacacional. Póngame ahí. Pero todavía no te he dicho de qué. En lo que usted me ponga, pastor. Y ahí es que me puso de ayudante del profesor. De hecho, solamente había profesor y ayudante, pero casualmente en mi caso me puso de ayudante del ayudante. Por si acaso no salga, mejor me puso a un ladito ahí de emergencia. Pero le pregunté otra cosa. Le dije, pastor, ¿y cuándo son los bautismos? Y me dijo, para agosto. Le dije, yo quiero bautizarme. Ya tenía unos 17, 18 años y no me había bautizado. Desde los 6 años asistiendo a la iglesia, pero recién a esa fecha me bauticé. Dije, yo me quiero bautizar. Y entré al curso para bautizarme. Y le pregunté una última cosa. Pastor, ¿y dónde se puede estudiar para ser pastor? Y me dio algunos casos, algunos datos y me fui caminando hasta el seminario nazareno y ahí empecé a estudiar. Ventajosamente no me pidieron mayor cosa porque después es que hubo el alboroto, pero Pablo, ni siquiera te has bautizado y tú ya quieres entrar al seminario. Yo decía, lo que sea, yo tengo que servir al Señor. No fue que yo me haya vuelto súper espiritual, fue que Dios empezó a limpiar, empezó a lavar, empezó a pulir lo que había sido solamente una piedra y la convirtió en un corazón de carne. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Déjalo a Él obrar en tu corazón. Déjalo sanar, déjalo restaurar. Donde no quieres que nadie entre, nadie toque, ahí déjalo entrar al Señor y Él va a empezar a obrar. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie para orar. Padre Celestial, gracias te queremos dar por permitirnos llegar esta mañana a tu casa, buscar tu consejo, tu dirección y encontrarnos contigo, con el Maestro, quien nos dice, aquí estoy para sanar tus heridas. Aquí estoy para limpiar el lodo que está ensuciando tu corazón. Aquí estoy para poder restaurarte. Padre Celestial, estamos nosotros con nuestro corazón sucio, enlodado, contaminado con tantas cosas, pero pidiéndote a ti que tú hagas la obra, que tú sanes, que tú restaures, Señor. Haz tu obra en nosotros, oh Dios. Restáuranos y bendícenos. Te pido por aquellos que sienten, Señor, su corazón contaminado y que tienen miedo que cualquier persona se acerque.